Hola, mi nombre es Ana Millán de la sección 2403 del PNF en Contaduría. Régimen prestacional de hábitat y vivienda. El hábitat es un espacio que reúne las condiciones y características físicas y biológicas para la supervivencia y formación de una especie. Para los seres humanos, el hábitat natural donde nacen, viven, crecen y mueren es la familia. Toda persona tiene un lugar o espacio protegido con la vida y este es la vivienda. La vivienda, en otra parte, es una edificación que ofrece un refugio para las personas y las familias, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y ofreciéndoles un lugar digno para descansar y recrearse familiarmente. En este sentido, la Ley de Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda, en su artículo 13, define la vivienda y hábitat con dignos términos en parlamentos de calidad, como el diseño de un sitio geométrico y un lugar cultural, es decir, contempla una vivienda con requisitos mínimos de sanidad, seguridad social y estructural. En resumen, una vivienda y hábitat que cumpla con los parámetros sociales y culturales de un ciudadano venezolano. Gracias. Buen día, soy Yane Galofre de la sección 2403 de PNF Contaduría de la UTAE. Objeto general de la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Todos los venezolanos tienen derecho a una vida digna en un ambiente estable dentro de la sociedad. El objeto general de esta ley es crear reglas y normativas que fomenten el régimen constitucional en materia de vivienda y hábitat, ¿verdad? Donde el Estado se compromete a garantizar sin fines de lucro que todos los ciudadanos puedan solicitar una vivienda ante los organismos competentes, como parte del programa de seguridad social en base a la satisfacción de las necesidades básicas del individuo, como está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 82 y 86 respectivamente. Cabe destacar que el objeto de esta ley es crear políticas y estrategias que permitan administrar de una manera eficiente parte de los recursos del Estado y que puedan ser invertidos para la producción de las viviendas e infraestructuras necesarias para la nación. Un ejemplo claro de esto es la creación del programa Misión Vivienda, bajo el mandato del presidente fallecido Hugo Rafael Chávez Frías, donde se le da la oportunidad a los venezolanos para que se registren y puedan solicitar su primera vivienda ante los organismos competentes como es el Banavit, o también solicitar créditos hipotecarios para la reestructuración o rehabilitación de su vivienda principal. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lice Flores. Para seguir en este orden de ideas, vamos a hablar de la aplicación de esta ley. El artículo 4 de la Ley de Prestaciones de Hábitat y Vivienda señala que todos los venezolanos tenemos derecho a una vivienda digna, por lo cual el Estado debe garantizar esa vivienda, debe garantizar los proyectos y los programas sociales que ayuden a contribuir a una mejor Venezuela. En este sentido, todos los venezolanos extranjeros residentes que vivan dentro del territorio nacional podrán gozar de este beneficio, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos que son tener un ingreso que pueda establecer o que pueda pagar esta vivienda. También serán priorizados porque tienen prioridad las personas que tengan familias con niños menores de edad, familias con personas con discapacidad y personas que puedan cancelar dicha vivienda. En este sentido, todos los venezolanos, todas las personas que vivan dentro del territorio nacional podemos acceder a este beneficio.
conocen los organismos que están relacionados a la Ley del Régimen Prestacional de la Vivienda. Soy Migdalia Oro y les voy a hablar acerca de ello. En el artículo 44 de la mencionada ley se habla del Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat, el cual ejercerá la Rectoría Nacional del Sistema de Vivienda y Hábitat. Tendrá un rol estratégico de establecimiento de políticas públicas en el ámbito nacional, regional y municipal. Asimismo, está relacionado el órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, creado en el año 2012, y que, dada la complejidad de la gran misión vivienda de Venezuela, tendrá como objetivo ayudar en políticas públicas en los ámbitos igualmente regional, nacional y municipal. También se ocupa de políticas de selección de terrenos, distribución de materiales, recursos financieros, esquemas de gestión, selección de beneficiarios y condiciones de viviendas. Para ello se establece también un Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. En el artículo 21 de la Ley del Régimen Prestacional se menciona que este será el único administrador de los recursos financieros que se originen de la aplicación de esta ley. Y en el artículo 49 menciona que su naturaleza es autónoma, por lo tanto asume las competencias de un Banco Nacional de Ahorro y Préstamo y todas las funciones que le son inherentes. Una de ellas es controlar o gestionar el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, que en el artículo 169 menciona que fomentará el ahorro de todas las personas para la adquisición, construcción, autoconstrucción, liberación de hipoteca, sustitución, restitución, reparación y remodelación de una vivienda única y personal. Servicios básicos esenciales, urbanismo y habitabilidad de aquellas personas que mantengan relación de dependencias con sus empleadores. En el artículo 170 menciona que para la constitución de este fondo de ahorro obligatorio, el ahorro será parte de los trabajadores, parte del patrono y también aporte del Estado. Asimismo, el Estado garantizará la creación de dos fondos. Un fondo de garantía que en el artículo 187 menciona que es creado con activos seguros, rentables y de fácil liquidación, con las primas que deben pagar los beneficiarios de préstamos o créditos otorgados con recursos de esta ley. Y el fondo de contingencia que en el artículo 199 explica que garantizará la protección a toda persona y familia que haya perdido su vivienda principal por causa de emergencias nacionales producto de catástrofes naturales. El Estado deberá construir un fondo de contingencia que cubrirá la construcción o adquisición de una vivienda única. Estudiante del PNF de Contaduría Pública en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, sección 2403. El financiamiento del régimen prestacional de vivienda y hábitat. Este financiamiento está asegurado mediante los aportes fiscales y parafiscales, los aportes obligatorios de los trabajadores dependientes y sus empleadores, los aportes voluntarios de los trabajadores dependientes e independientes, así como los remanentes netos del capital destinado a la seguridad social, además de las cantidades recaudadas por las sanciones de retraso en el pago de los aportes, así como los intereses, rentas y los derechos productivos de la ley, además sanciones, entre otros. Dicho régimen prestacional también forma parte del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Este sistema cuenta con los recursos financieros que serán administrados y organizados mediante el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, el cual formará parte de sus recursos o serán destinados para diferentes fondos financiados por el Estado, como lo es el Fondo de Aporte al Sector Público, el Fondo de Ahorro Obligatorio para Viviendas, el Fondo de Garantías y el Fondo de Contingencia. Algunos de estos fondos son de carácter obligatorio, es decir, que todo trabajador debe cancelarlo, ya sea de parte del empleador o de parte voluntaria. Como por ejemplo, el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, este fondo debe ser cancelado por el empleador con un porcentaje del 3% del salario integral. De no hacerlo, sería una violación de esta ley. Y además de esto, cada uno de estos fondos posee facilidades, ayudas, financiamientos para la adquisición, mejoramiento, reparación de la vivienda, así como la compra de la misma, de manera tal de que todos los ciudadanos cumplamos el derecho que nos corresponde de una vivienda digna. Gracias. Hasta aquí mi intervención.
Hola, mi nombre es Franklin Díaz y para finalizar con este pequeño video les voy a hablar acerca de las sanciones, multas y penas que establece la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. En este sentido, cada organismo aplica las sanciones correspondientes al ente de su competencia. Esto en base a las atribuciones que le brinda la ley y sus reglamentos. En el caso de los entes financieros, será la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras quien aplique los correctivos necesarios por el incumplimiento de la ley al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y a los operadores financieros. Esto en base a la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras, y también se le aplicarán las leyes correspondientes en base al manejo de los recursos que establece la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. En cuanto a los operadores no financieros, el organismo encargado de aplicar las sanciones será la Superintendencia de Seguridad Social. Las sanciones que impone la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat son de carácter pecuniario, es decir, de carácter monetario. Esto en base a lo establecido en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario. En cuanto a la aplicación de penas privativas de libertad, serán ejercidas por los órganos jurisdiccionales en base a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Las sanciones o multas de carácter pecuniario no serán objeto de privación de libertad, pero sí serán una obligación civil. Los sujetos objetos de la sanción es muy amplio en cuanto a la ley. Pueden ser personas tanto naturales como jurídicas. Podrían ser los empleadores al no enterar los pagos de cada uno de sus trabajadores al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda. Podría ser el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat al incumplir en alguna de las artículos de la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Pueden ser las mismas comunidades al recibir un crédito hipotecario y no destinarlo para tal fin. Incluso el usuario al no seguir aportando al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda sin justificación alguna. Los fondos obtenidos, objeto de las multas, serán destinados al mismo fondo el cual fue violado o violentado, por decirlo de alguna manera, objeto de la aplicación de la ley. Aparte de las sanciones establecidas en la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, se aplica también una amonestación moral y pública. Esto se hace como una sanción accesoria contentiva de la fijación de un cartel con la palabra infractor en la sede principal, en la parte exterior de la sede principal del sujeto pasivo de la infracción. Esto, como ya lo dije, es como una sanción accesoria a la ya establecida, y a cuestas del infractor se publicará también el procedimiento contentivo con todos los detalles de la infracción en los 2 diarios de mayor circulación nacional. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.